Este proceso de recuperación muestra sus resultados a finales del siglo XVIII, cuando, según los cálculos de Alejandro de Humboldt, había en el centro de México 7 millones de habitantes. La Ciudad de México era la más grande de América, con unos 90,000 habitantes a finales del siglo XVI y 113,000 en el siglo XVIII. Funcionaba como centro político, financiero y comercial del virreinato de la Nueva España. Los centros mineros como Taxco, Zacatecas y Guanajuato tuvieron desarrollos importantes debido a su función económica sustantiva. Guadalajara, por su parte, fue un centro político y económico fundamental en la organización de la conquista del norte de lo que hoy es México. La guerra a sangre y fuego sobre los indios del norte, llamados chichimecas por los del centro, no logró la conquista. Se impuso, en cambio, un avance paulatino que nunca llegó a consolidarse del todo. La división en obispados fue definiendo zonas políticas culturalmente diferenciadas, aunque integradas al virreinato de la Nueva España, como Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Por otra parte, durante el siglo XVII, pero sobre todo en el XVIII, en el contexto de las diversas medidas que caracterizaron el absolutismo borbónico, los conflictos rurales por la tierra y la representación política cobraron mayores dimensiones, en particular en las regiones con una fuerte identidad indígena como Nayarit, Michoacán, Oaxaca o Chiapas. Durante el siglo XVII, Nueva España se fue separando paulatinamente de España. La corona permitía el monopolio de los comerciantes de la Ciudad de México y toleraba sus evasiones a cambio del reconocimiento del poder monárquico sobre la Nueva España. Los comerciantes novohispanos, en su mayoría peninsulares, generaron redes familiares transatlánticas que reforzaban la dependencia. Así, una élite con fuertes filiaciones con la monarquía organizaba la sociedad colonial, sofocando las tensiones, pero alejándose cada vez más de los otros sectores productivos. La mano de obra, principalmente indígena, formaba parte fundamental, pero era marginada culturalmente, lo que daba una sensación de aislamiento y marginación. El fin y la solución de la crisis europea, demografía, agricultura e industria. La crisis europea del siglo XVII provocó una profunda reorganización del sistema económico mundial en todos sus aspectos: agrícola, industrial, comercial, financiero, geográfico, etc. España, Portugal e Italia quedaron en lugares secundarios, mientras Holanda, Inglaterra y Francia pasaron al primer plano. Sin embargo, el desarrollo económico del siglo XVI había creado relaciones que serían difíciles de cambiar. Una de las primeras manifestaciones de la recuperación económica fue el crecimiento demográfico, debido a una previa recuperación agrícola. La recuperación agrícola se presentó mediante un proceso de concentración tanto de tierra como de la producción misma. En Europa occidental, en especial en Francia e Inglaterra, se produjeron fenómenos de concentración de la propiedad. En ambos países, fueron los nobles, los grandes burgueses y los campesinos enriquecidos, capaces de rentar tierras de la nobleza, los que resultaron beneficiados, pero en esta ocasión, la producción se destinó hacia el mercado y no al autoconsumo, que no era rentable. De esta manera se intensificó la producción cerealera, que en primer lugar fue concentrada por las grandes ciudades como París y Londres, pero también fue posible extender el mercado agrícola. En Francia, debido al tamaño de su población y su territorio, superiores a los ingleses, los excedentes de producción
quedaron en el propio territorio francés, mientras que Inglaterra tuvo la posibilidad de exportar hacia mercados continentales. Como se ha dicho, la reactivación agrícola en Europa fue posible debido a la intensificación de cultivos de procedencia americana que paliaron las hambrunas y permitieron diversificar la alimentación del ganado. Asimismo, tanto Francia como Inglaterra y aún Holanda iniciaron el cultivo de productos comerciales como el índigo, el cáñamo, el azúcar, el tabaco o el algodón, sobre todo en sus colonias. En el aspecto industrial, debemos señalar que el sistema de gremios propio de las ciudades sufrió severos daños y, en buena parte, fue reemplazado por la llamada industria a domicilio. La principal industria beneficiada por este nuevo sistema fue la textil, y los países que más desarrollo mostraron fueron precisamente Inglaterra y Francia.